Buenos días. Mi nombre es Marina Gudiño y comparezco en representación de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina y de Feministas Sin Fronteras, organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres en toda su diversidad. La presente intervención se basa en el Amicus Curiae presentado por nuestras organizaciones en el marco de la solicitud de opinión consultiva. Este debate adquiere especial relevancia en un contexto regional marcado por el debilitamiento institucional, democracias de baja intensidad y crecientes desafíos para la participación política. Nuestro aporte busca reafirmar la importancia de la participación de las mujeres en toda su diversidad como un elemento clave para el fortalecimiento de la democracia. Partimos de la premisa de que democracia, derechos humanos y Estado de Derecho conforman una tríada interdependiente. Sin democracia no existe garantía real de derechos y sin derechos humanos tampoco puede existir una democracia plena. En esta línea, instrumentos fundamentales del sistema interamericano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, reconocen que la protección efectiva de los derechos humanos se encuentra intrínsecamente vinculada con la vigencia de sistemas democráticos. Esta honorable Corte también se ha pronunciado en ese sentido a través de su jurisprudencia en el caso Yatama versus Nicaragua. Se abordó el desarrollo progresivo de los derechos políticos y la creciente consolidación de lo que algunos autores han denominado derecho humano a la democracia, reflejado en la Carta Democrática Interamericana, cuyo artículo primero establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Asimismo, en el caso Castañeda-Gutman versus México, esta Corte desarrolló pautas interpretativas relevantes respecto al artículo 23 de la Convención Americana, reafirmando la centralidad de los derechos políticos para el funcionamiento de las sociedades democráticas. Posteriormente, en la opinión consultiva 2821, esta excelentísima Corte volvió a posicionar la democracia representativa como un elemento estructural del sistema interamericano, destacando que sin participación política efectiva se debilita también la garantía de otros derechos humanos. Desde esta perspectiva, el fortalecimiento de la democracia en nuestro sistema exige reconocer la participación política de las mujeres y diversidades como una dimensión esencial de la vida democrática. En este sentido, la experiencia latinoamericana demuestra que los avances en materia de derechos humanos han estado estrechamente vinculados con mayor participación de las mujeres en los espacios de representación política, evidenciando que su inclusión no responde a un principio de igualdad, no solo responde a un principio de igualdad, sino que constituye un factor sustantivo de profundización democrática. Instrumentos internacionales a los que ya han hecho mención, como la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Belén do Pará, establecen la obligación de los Estados de eliminar la discriminación y la violencia que obstaculiza la participación política de las mujeres. Sin embargo, el déficit democrático en la región se expresa, entre otros factores, en la persistente exclusión de mujeres y diversidad de los espacios de representación y en la violencia política basada en género. Este fenómeno, ampliamente documentado, constituye una barrera estructural para la participación igualitaria e impide que las democracias latinoamericanas alcancen un carácter verdaderamente sustantivo. Para revertir esta situación, los Estados deben adoptar medidas concretas, tales como acciones afirmativas, políticas de paridad y mecanismos institucionales que permitan corregir desigualdades históricas y garantizar una representación plural en los espacios de toma de decisión. Pero estas medidas resultan insuficientes si no se aborda también la violencia política contra las mujeres. Esta se manifiesta mediante hostigamiento, amenazas, campañas de desprestigio, violencia digital o presiones para abandonar cargos políticos, entre otras prácticas, dinámicas que no solo vulneran los derechos de las mujeres, sino que también debilitan el funcionamiento mismo de las democracias. Un ejemplo especialmente grave en la región fue el intento de magnicidio contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en el año 2022.
un hecho que constituye una expresión extrema de violencia política que atenta contra el orden democrático y contra la participación de las mujeres en la vida pública. En el caso argentino, esta violencia también se ha manifestado mediante prácticas de violencia simbólica y mediática, incluyendo injurias, difamaciones y ataques dirigidos a su condición de mujer, así como a través de dinámicas de persecución institucional, incluso judicial, que han afectado su participación política y el derecho de la ciudadanía a elegir libremente sus representantes. Este caso se inscribe en un contexto regional más amplio. En América Latina, diversas mujeres líderes han sido víctimas de violencia política, persecución e incluso asesinato, como Berta Cáceres en Honduras, Marielle Franco en Brasil y Juana Quispe en Bolivia. No se trata de fenómenos aislados, se trata de un problema estructural. Asimismo, manifestamos nuestra profunda preocupación por el deterioro del espacio cívico en la región, expresado en restricción a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y el derecho a la protesta social, así como prácticas de hostigamiento y deslegitimación dirigidas de manera sistemática contra el movimiento de mujeres y feministas. Estas dinámicas resultan incompatibles con los estándares del sistema interamericano. Tal como ha señalado el Comité de Expertas del MEC-SEVI, la violencia contra las mujeres en la vía política, los discursos de odio y las ausencias de herramientas efectivas de acceso a la justicia y a la verdad generan un efecto silenciador y disciplinador que no solo impacta en las mujeres individualmente, sino que empobrece la deliberación democrática al restringir la diversidad de voces en el debate público. Consideramos, por tanto, que no existe transformación estructural ni innovación democrática posible sin el aporte integral de las mujeres en la esfera pública. En ese sentido, el análisis de las democracias en el sistema interamericano no puede realizarse únicamente a la luz de la Carta Democrática Interamericana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, sino que debe incorporar una perspectiva de género y articularse con los estándares desarrollados en la Convención de Belén do Pará. Para concluir, quisiéramos reafirmar que la democracia y los derechos humanos son conceptos profundamente interdependientes dentro del sistema interamericano y que su fortalecimiento en la región exige garantizar la participación política igualitaria y libre de violencia de las mujeres en toda su diversidad, así como remover obstáculos estructurales que aún limitan su participación en los espacios de toma de decisión. La paridad y la participación efectiva de las mujeres no constituye solamente una cuestión de representación, sino una condición necesaria para la construcción de democracias verdaderamente sustantivas. Sin esa participación plena, las democracias permanecen incompletas y expuestas a dinámicas de exclusión que debilitan la institucionalidad, erosionan la confianza ciudadana y perpetúan la desigualdad. Por ello, invitamos respetuosamente a esta honorable Corte a considerar que la participación igualitaria y libre de violencia de las mujeres constituye un componente esencial del contenido democrático dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Muchas gracias.